Muy bien, vamos a continuar con los vectores. Vamos a, vamos a checar cómo se presentan, cómo se representan en el plano cartesiano. Necesitas dibujar un plano cartesiano, eh, eje de las X, eje de las Y. Y recuerda todas las formas en que se puede representar el plano cartesiano, ya sea con puntos cardinales, ya sea con grados. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos. El primero es 85 kilómetros por hora al sur. Tienes que recordar que el plano cartesiano eh, necesitas dividirlo en grados. Entonces, vamos a compartir nuestro plano cartesiano y vamos a representarlo. Quedaría de la siguiente manera. Recuerda que aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está el este y aquí está el oeste. En este caso, el primer ejercicio dice 85 kilómetros por hora al sur. Entonces, lo que tendrías que hacer sería dibujar una flecha directo hacia el sur. A partir del centro del plano cartesiano, la dibujamos hacia el sur y habría que ponerle justo donde termina, pues que equivale a 85 kilómetros por hora. Pues ya está en dirección hacia el sur, así que con esto bastaría para hacer la representación del primer vector. Ahora, si nos vamos a el segundo vector, dice 97.5 newtons a 190 grados. Aquí tienes que recordar cuánto vale cada cuadrante. Recordamos que aquí hay 0 grados, aquí hay 90 grados, luego tenemos 180 grados y por último 270 grados. Si completamos la vuelta, llegaríamos a 360, donde está el 0, ahí completaríamos. Entonces 190 grados estaría un poco más abajo de 180. Entonces el ángulo tendría que hacer algo como esto. Aquí 90, aquí 180 y con ayuda de tu compás tendrías que medir 10 grados más y entonces pintar tu vector, el cual tendrías que ponerle justo donde termina 97.5 newtons y ahí ya a se estaría moviendo a 190 grados. O sea que este pedacito debería equivaler a 10, porque todo esto que ya me diste primero mide 180, más 10 más 190. Así quedaría el dibujo de nuestro segundo vector. Tú puedes ir practicando esto en tu libreta porque vamos a seguir avanzando y vamos a practicar otros ejemplos. Un vector se divide en componentes. Aquí vemos el vector A, que está en azul claro, que tiene un ángulo, y luego sobre el eje Y y sobre el eje X vemos que tiene unas flechas que están de un color azul más oscuro, acompañados de unas fórmulas. Ambas flechas se llaman componentes. El que está sobre X componente horizontal y el que está sobre Y componente vertical. Las componentes de un vector se calculan de la siguiente manera. AX se lee como componente horizontal,
es igual al valor del vector por el coseno del ángulo. Y aquí vamos a usar nuestra calculadora. El componente vertical se calcula de la siguiente manera. Componente vertical a y es igual a valor del vector por el seno del ángulo. Estas dos son las fórmulas que vamos a utilizar. Componente horizontal, componente vertical. Y estos ejercicios, pues los vamos a practicar, los vamos a hacer ahorita juntos. Te pido que vayas practicando en tu calculadora. Tenemos 4 ejercicios. Tenemos este primer vector, tenemos el vector B, tenemos vector A, vector B, vector C y vector D. El vector A equivale a 65 newtons y tiene un ángulo de 50. Entonces, aquí tenemos nuestro vector A. Tendríamos que hacer nuestro plano cartesiano y dibujarlo. Aquí estamos respetando el ángulo y la dirección en la que se está moviendo, 65 newtons, ángulo de 50 grados. Las componentes van a aparecer aquí en el eje X y eje Y. Y para calcular el valor de las componentes utilizamos la fórmula que ya sabemos. Componente horizontal es vector por coseno del ángulo. Así que sería 65 newtons por coseno de 50. Si tú haces esta operación, te va a quedar de la siguiente manera. Igual para buscar el valor del componente vertical, es el valor del vector por el seno del ángulo. Para la componente horizontal, 65 por coseno de 50, en tu calculadora aprietas coseno 50 igual y te va a quedar 0.6427 y se lo multiplicas por 65 te da este resultado. Y el componente vertical sería 65 newtons por seno del ángulo y te daría el seno de 50.7660 multiplicado por 65. Este es el resultado. Esos serían los componentes de nuestro primer vector, de nuestro vector 1. Nuestro vector 2 es este vector B. Fíjate que se está moviendo completamente hacia la derecha. Así que en nuestro plano cartesiano lo pintamos exactamente hacia la derecha. Y tenía un valor de 15 metros sobre segundo. Pintamos nuestros componentes. Y en este caso, fíjate que el ángulo es 0. Está totalmente sobre el eje de las X. Por lo tanto, no hay componente horizontal. Si el ángulo en el que se está moviendo es de 0 grados, completamente a 0 grados, y si tú haces valor del vector 15 por coseno de 0, el coseno de 0 da 1. Así que 15 por 1 da 15. Todo el vector es igual a su componente horizontal porque se está moviendo únicamente en la horizontal. Como no se mueve en vertical, vas a tratar de calcular y el seno del ángulo 0 da 0. Por lo tanto, 0 por 15 desaparece. No hay nada en vertical. Por favor, ve checando, ve corroborando estos valores para que vayas familiarizándote con ellos. El tercero era el vector C que se movía hacia arriba y a la izquierda. Tomamos esta representación y la llevamos al centro de nuestro plano cartesiano, respetando el ángulo de 60 respecto al eje de las X. Y era de 300 newtons. Aquí yo te sugiero que trabajes con el ángulo a partir de 0 grados. Tú trabajes con este ángulo. Si este mide 60, eso quiere decir que la parte que falta es 30 para completar 90. Y si esto vale 30 más 90, este ángulo vale 120.
los vectores van a estar hacia arriba, los componentes hacia arriba y a la izquierda. Ahí está el ángulo con el que te sugiero trabajar. El componente, las componentes, ahí están las fórmulas. Para calcular el componente vertical, hacemos 300 por el coseno de 120. El coseno de 120 da menos 0.5. Por 300 menos 150. Si tú quieres trabajar con el ángulo de 60, lo puedes hacer. Pero como el ángulo de 60 en realidad estaría en el primer cuadrante, recuerda que va de 0 a 90, entonces un ángulo de 60 estaría aquí. Ese componente te estaría quedando la X, el componente aquí, en las X positivas y no en las negativas. Por eso, si tú usas 60 grados, también te va a dar 0.5, pero positivo. Y tú tendrías que agregarle este signo negativo. Como ves, da lo mismo. Si tú haces coseno de 60, te da 0.5, pero tú le tienes que poner negativo porque estás trabajando del lado de las X negativas. Para el componente vertical sería igual 120 por 300 por seno de 120, que da 0.860 por 300, da 259.8. ¿Por qué seno de 60 sí da lo mismo ahora y no hay que corregirlo? Porque fíjate que si utilizas 120, la componente vertical queda hacia arriba. Si tú utilizas 60, que estaría aquí, también la componente quedaría arriba. Entonces, en este caso no habría que corregir el signo, porque tanto 120 como 60, en su posición original, ambos quedan hacia arriba y quedan positivos. Por último, hacemos este ángulo, este inciso D, que va hacia abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda quedaría en esta posición. Ojo que el ángulo de 70 es respecto a Y, pero nosotros siempre vamos a trabajar respecto a X. Si este mide 70, este tiene que medir 20 porque todo mide 90. Si este mide 20 más todo el ángulo, sería 180 más 20, sería el ángulo de 200. Los componentes a la izquierda en X y hacia abajo en Y. Ahí está el ángulo de 200. Para el componente horizontal, hacemos 90 el vector era de 90 kilómetros por hora por coseno de 200 grados. Ya directo nos da negativo. Si tú haces coseno de 20, también te va a dar lo mismo, pero recuerda que 20 estaría originalmente aquí en el primer cuadrante, de 0 a 90, aquí está 20, te daría positivo. Por lo tanto, tú tendrías que agregarle esto. Para el componente vertical, también utilizamos ahora seno de 200 y nos da directo en negativo. Si tú utilizas 20, ahora sí tienes que arreglar el signo, porque 20 sí estaría aquí y te estaría dando como si fuera positivo, pero estamos hacia abajo, es negativo. Seno de 200 da menos 0.3420. Seno de 20, 0.3420, pero tú lo arreglas y queda negativo. Aquí están nuestros 4 ejemplos. Te pido que veas el video varias veces y que practiques en tu calculadora. En tu libreta tienen que estar resueltos estos 2 ejercicios. 150 newtons a 495 grados y 100 kilómetros por hora al sur. Tienes que calcular las componentes vertical y horizontal de cada uno. Recuerda que 495 es dar una vuelta completa de 360 y continuar hasta donde sea 495. Ese es el tip con el que te vas a quedar por el día de hoy. En la libreta, por favor. Gracias por ver este video.